más nos quieren preguntar. Bueno, Los saludar escuchamos primero, atentamente. claro, a Margarita, un abrazo y mucha energía y fuerza para la familia en estos días, y agradecemos que esté acá porque necesita de dar su testimonio, y nosotros nos comprometimos desde el primer día junto a Rodrigo a entregar las pantallas del canal y del programa para lo que ustedes necesitan. En concreto, cuando tuvieron esa pelea, esa discusión ahí en el barrio, ¿hubo amenazas? ¿Alguien te comentó si se amenazó a alguna persona en esa discusión? No. Sí, estoy al aire. Ya, disculpa. La verdad, no. De hecho, nosotros, nadie nos amenazó, o sea, fue una pelea como tantas que hay acá en este pueblo, Tonka. O sea, fue una pelea, ellos traían problemas de antes, pero porque por carreras de caballo. Entendí, porque habían tenido un problema antes en unas carreras, y mi sobrino la verdad que lo había correteado caballo, pero eso era. O sea, no era más allá. Luego de esta pelea entonces no existieron amenazas hacia la familia. No, es que, mira, además este tipo que habló ayer dijo de que nosotros teníamos miedo, que teníamos miedo de esto. Nosotros no tenemos miedo de nada. ¿De qué vamos a tener miedo si jamás hemos tenido una amenaza? Y sabemos que no, a lo mejor... Ahora sí seamos claros con algo, Margarita, porque a mí me tocó hablar con algunos vecinos, luego justamente de esta aclaración del testigo, y muchos vecinos nos hablaron que habían cosas que ellos no iban a hablar, porque tenían temor justamente a las consecuencias. Es que, eso es... No, es que puede ser por lo mismo, porque, o sea, como te digo, yo no quiero decir que la persona que está detenida tiene no sé, problemas con drogas, prontuario, porque no me corresponde, ¿me entiendes? Pero existe algún tipo de problema. O sea, nosotros nos conocemos acá en Longaví, entonces cualquier persona nos va a venir a darte una entrevista a hablar de drogas, ¿me entiendes? Hablar de drogas, pero yo te estoy hablando personalmente, nosotros como familia Tonka, Amaro, nosotros no tenemos miedo de nada, no lo tenemos porque tampoco hemos tenido amenazas, tampoco, para cualquier persona era obviamente poder hacer un lazo por la pelea que tuvieron del momento de cuando, de cuando Emilio desapareció. O sea, tú lo primero que pensaste puede haber sido, pucha, ¿habrá sido por esa pelea que tuvieron? Lo primero que nosotros pensamos como familia puede haber sido eso. Pero, lo pensaron inmediatamente. Sí, pero cuando ya supimos lo que había pasado, y que había, exactamente, el perfil. O sea, nosotros empezamos a desglosar como familia, de los formalizados, de estos dos formalizados. Y de verdad, como te digo, nosotros nos conocemos en este pueblo. No podemos ni siquiera hacer lazo de estos tipos con esta otra persona. Y eso que tú estás comentando, Margarita, me parece que es sumamente importante analizar, porque son dos sujetos que no corresponden al círculo íntimo, por así decirlo, a la población, ¿no?, de Longaví. Y son estos sujetos los que presentan un perfil que la verdad es que llama la atención absolutamente. Yo entiendo que nosotros hemos preparado una suerte de diapositivas, ¿no?, donde podemos presentarle a la gente de quiénes estamos hablando, ¿no, Amaro? Así es, Rodrigo, sí, saludar también a Margarita y preguntarle a Margarita una pregunta que vamos a dejar todavía para retomar después. ¿En qué medida es el Estado responsable de lo que ha ocurrido? Porque si observamos el perfil, un perfil que estuvimos además analizando, con quien también queremos saludar esta mañana. Queremos saludar, ¿verdad?, a Marisa Navarrete y también a Margarita Rojo, que nos acompañan en el panel para poder hablar de este tema. Si observan, ¿verdad?, la fecha de nacimiento, 27 de octubre, se trata de un individuo, ¿verdad?, del 93, de 27 años de edad, aquí con sus siglas, rostro descubierto, pero los antecedentes penales son interesantes, porque estamos hablando de que en el 2009 es condenado por homicidio simple. ¿De qué se trata eso? Se trata de un parricidio, se trata, ¿verdad?, de un disparo con una escopeta, y donde después, posteriormente, él lo que recibe es una pena poco mayor de 3 años con arresto domiciliario que finalmente no cumple. 2014, condenado por porte de arma cortante, punzante. Constatemos que era menor de edad del 2009, que tenía 14 años. Y siendo menor de edad y teniendo además esas consideraciones, aún así la sentencia que le corresponde no la cumple tampoco. 2014, condenado por porte de elementos destinados a cometer delitos de robo, y 2021 imputado por violación
con homicidio, el caso directamente que estamos atendiendo en el día de hoy. Veamos entonces de qué se trata, ¿verdad? De quién se trata en este segundo caso. 18 años de edad al día de hoy. Aquí las siglas: a rostro descubierto, efectivamente nacido en el 2002, son pareja, y los antecedentes penales en el 2020, violación de una persona menor de 14 años, nuevamente lo que señala Sergio, efectivamente, con las consideraciones al hecho de ser menor de edad, y en el 2021 imputado por violación con homicidio. Ahora, hay una cosa que es interesante también: el mero rostro también de los imputados en la configuración de la personalidad de estos dos sujetos, que, ojo, hay que señalarlo también, son homicidas confesos. La investigación continúa, pero se trata de homicidas que han confesado su crimen. A la luz de estos antecedentes, me gustaría, Marisa, preguntarte justamente por lo que han sido las faltas del Estado. Sí, hola, buenos días. Muy buen día. Como ya hemos señalado, ¿cierto? Estas personas fueron condenadas mientras eran adolescentes. Existe en nuestra legislación una ley de responsabilidad penal adolescente que está enmarcada dentro de la Convención de los Derechos del Niño, ¿cierto? Que establece que los menores de 18 años, que son niños para los efectos de la Convención, tienen que ser sometidos a un tratamiento distinto. ¿Para qué? Por cierto, para poder no perpetuar el efecto delictual en personas que todavía, cierto, no están formadas. Y allí, obviamente, se le da una obligación al Estado, una obligación de adecuar su legislación a esta convención, y en ese marco se establece esta ley con penas, o con no, que no son penas, la verdad que son medidas destinadas a la reinserción y rehabilitación de menores. Sin embargo, no solamente es esa la obligación del Estado. El Estado debe procurar todos los medios para que esa reincidencia sea efectiva y que los menores que han cometido delitos por diversas razones reciban un tratamiento integral en torno a la educación, en torno a las oportunidades. Eso es el problema, como Marisa, dijimos ayer, ¿cierto? Básicamente, entonces, lo que estamos señalando es de que la ley no es el problema, es la aplicación de la ley, y donde ahí es donde se ve que no es efectiva a la hora de tener a estas dos personas sueltas que posteriormente matan a Emilio, un niño de tan solo 12 años. Podríamos preguntarle a Margarita acerca de esto, de la reinserción, del trabajo que se realiza con personas como ellos, porque la estadística que comentábamos el otro día, 40% de las personas que salen en libertad vuelven a reincidir. ¿Qué hay con aquello, Margarita? ¿Cómo se realiza ese trabajo y por qué en este caso evidenciamos tan graves fallas? Hola, buenos días, Sergio. Muy buen día, Margarita. Buenos días a las personas que están en sus casas. Fíjate que este es un tema de mucha importancia, porque siempre hemos hablado, ¿no?, que en Chile tenemos una alta población carcelaria, o tenemos estos programas. Fíjate que en Chile no tenemos la parte que se llama la reinserción, y menos la rehabilitación. O sea, no las tenemos. No las tenemos, o sea, la tenemos en palabras, la verdad, las cosas, que hay que decirlo, pero no lo tenemos en acciones concretas y verdaderas. Fíjate que cuando nosotros empezamos a detectar que personas empiezan a delinquir tan tempranamente en tipos de delitos que son violentos y son de alta connotación social, como violación o crímenes de asesinato, ¿no?, te estás dando cuenta de que esas personas son, el diagnóstico, la prognosis de que son personas altamente peligrosas. Y eso es lo que se debería de considerar, ¿ya? Y no se está considerando, y que los programas de rehabilitación no solamente tendrán que ver con encerrar a una persona, sino que, o privarla de libertad, sino que entregarles efectivamente habilidades y ver si se pueden de alguna forma aprender de la experiencia. Pero fíjate que cuando son perfiles psicopáticos sabemos que es muy complejo y muy difícil. Margarita, hemos visto diferentes imágenes que subían también estas dos personas en redes sociales, la actitud, el vestuario, el rostro. ¿Se puede hacer un análisis? Esto puede ser un punto importante a la hora de buscar una característica presente o complementar la información que puedan hacer en un interrogatorio a cada uno de ellos.
Claro que sí, Tonka, porque fíjate que uno va complementando, o sea, desde la psicología jurídico-forense, todos estos son elementos que te sirven para complementar, no son determinantes, pero sí complementan, es decir, esa actitud desafiante, ¿no? Eso es un rostro de dureza, pero eso debe ser complementado con aspectos concretos de su comportamiento. Margarita, también hemos visto algunas imágenes con muchos filtros, de como los que usamos en el teléfono celular, muchos filtros, mucho tema estético. No sé si nos van ayudando con cada uno de los rostros, y si eso a ti te llama la atención, Margarita, cuando la dirección ponga la imagen. ¿Qué es lo que a ti te llama la atención en particular? Vamos a comenzar con el mayor de esta pareja ahí en pantalla. Bueno, esos aspectos paraverbales, he visto algunas fotografías a las que te estás refiriendo, pero fíjate que si se ponen filtro o ponen algunas posturas, fíjate que eso tiene que ver también con la seducción o el querer mostrarse, ¿no? Ese aspecto exhibicionista que podría tener no solo él, cualquier persona puede tener esos aspectos, pero cuando están de alguna forma tratando de comunicar cosas, porque además las personas cuando publican esto también están captando la atención de otros. El querer captar la atención de otro, el querer seducir, el querer buscar, también está dando cuenta de eso. Entonces, acá vemos a estas personas que aparentemente, no lo tengo claro, si ellos eran activos en las redes sociales. Ya, si eran activos, si tenían alguna, no sé, personas, porque además recordemos que lamentablemente por los trascendidos, porque no es algo establecido, ellos también estaban vinculados al tema de la droga. Imagínate ahí, pero ahí, por ejemplo, con dinero, exhibiéndose, fíjate que eso tiene que ver con el exhibir cierto supuesto poder, porque el dinero de alguna forma le otorga poder, ¿no? Entonces, transmitir un supuesto poder a través del dinero. De hecho, los narcotraficantes, hay fotos donde ellos se sacan en las habitaciones, en sus camas ponen mucho dinero, y eso tiene que ver con este supuesto poder que ellos tienen, ¿ya? Y eso es lo que están transmitiendo. Tenemos entendido que el mayor de ellos sí era mucho más activo en las redes sociales que el menor de la pareja, Margarita. A quien vemos en pantalla. Sí, claro, bueno, ahí tú ves distintas imágenes donde hay personas que están transmitiendo mensajes. Fíjate que yo creo que ellos lo hacían también para captar a otras personas. Imagínate, ¿a qué te refieres? Cuéntanos. Captar específicamente a personas por la actividad que a lo mejor pudieran desarrollar. A lo mejor, fíjate que captar a personas para que ingresaran al mundo de las drogas, o en realidad esto ya es un tema hipotético, ¿no? ¿Cuál sería otra intención? ¿Cuál sería la ganancia secundaria de estas personas al querer captar a otros? Una pregunta, cuando vemos, por ejemplo, y en la toma más amplia, la relación que se entabla entre uno y otro, él tiene 27 al día de hoy, él tiene 18, ¿puede haber también una relación de una suerte de tutelaje? ¿Y en qué medida es eso también importante en el marco de esta investigación? Uno tutelando básicamente al otro, o quizá manipulando. Estamos aquí especulando, pero puede ser verdad un aporte. Claro, la verdad es que las relaciones de pareja son relaciones complementarias. En este caso, acá estamos hablando de una relación complementaria en el sentido en que hay personas que tienen una vinculación, Amaro, porque ahí aparece dentro de los antecedentes criminales. Ellos han hecho carrera criminal, y fíjate que tiene que ver con la violación. Escuché que, o sea, tú dijiste que también tenía violación. Entonces son elementos que de alguna forma lo pueden unir. Y eso de alguna forma los potencia a ellos, por ejemplo, en furia, en frustraciones, porque además también testigos de oídas nos comentaron que ellos peleaban y que eran muy violentos. Entonces eso de alguna manera potencia el vínculo que ellos puedan haber ejercido. Pero fíjate que lo que los une es el índice de maldad. Fíjate que ayer lo hablamos, ¿no? En los comportamientos de maldad que ellos iban a perpetrar. Margarita, vamos a regresar con Rodrigo, quien se encuentra con Margarita Vázquez, quien nos ha dado gentilmente esta oportunidad de conversar y de aclarar algunas dudas. Pero con respecto a esto mismo, Margarita, a este prontuario tan alto, tan peligroso, ¿no? Que reconocemos en estos 12 inculpados, ¿nunca sospecharon ustedes que podían estar rodeándose de gente tan peligrosa en su comunidad durante tanto tiempo? Hola, Margarita. no, sabes que uno quiere creer en la humanidad, quiere creer que
No hay gente mala rondando por aquí que quiere creer en la justicia y pensar que gallos como estos, que tienen tremendo prontuario, no debieran andar en la calle. Menos en tiempos difíciles, tiempos de cuarentena, que tendría que estar todo fiscalizado. Y en todo este tiempo, verlo, para nosotros eran como, a ver, como... Yo te lo voy a decir personalmente, lo que yo sentía hacia ellos, que eran homosexuales, que se sentían como discriminados. Pero por lo mismo que hablaba la señorita, porque resulta de que su aspecto, porque hay muchos homosexuales que tú los miras y, o sea, son personas, pero ellos tenían un aspecto raro, era ese aspecto que a ti te hace retroceder, que no te hace cruzar la no era por su condición sexual, sino que más bien por sus características personales, su personalidad. Exactamente, su personalidad extraña, porque era extraña, pero tú no le puedes decir a la gente acá, oye, no vengan. Claro, lógico. No vengan a la villa, a nosotros nos parece raro, y tampoco vayan a andar investigando si tienen prontuario o no, porque jamás vaya a pensar que su cabeza se les va a pasar a hacer... Sí, o sea, es que ellos eran atemorizantes. Tú a quien le preguntes, en la villa, fuera de la villa, ¿qué? Porque ellos anduvieron por todo Longaví arrendando, dejando arriendos botados. A quien tú le preguntes te va a decir lo mismo que yo te voy a decir. Son personas que uno las mira y sabe que no son confiables, pero nunca nunca la mente se te va a ir a que le van a hacer semejante daño a un niño. Oye, pero es que mira, Amaro, para que ustedes se hagan la idea, porque para que mostremos tonque, mira, imagínate que aquí todos se conocen, acompañan por aquí Margarita, todos se conocen. Claro. Y en estas calles están transitadas por niños, todos se conocen, de hecho pasan como grupos, o pasaban más bien, grupos de niños de 10, de 15, todos juntos andando en bicicleta, y de repente por la calle aparecen dos tipos que nunca nadie había visto. Claro. Y que no tienen relación con las personas. Claro. O sea, ya la sola presencia ya les atemorizaba. Pero no era suficiente para hacer nada más, ¿no? Porque solamente les llamaba la atención que estuvieran estas dos personas extrañas. Pero la actitud, a la hora de relacionarse, a la hora de ir a comprar el pan, por ejemplo, todos los días al negocio, con los vecinos cuando se cruzaban, ¿cómo eran? ¿Eran agresivos también en esa actitud o no? Eran desafiantes, eran como te digo, o sea, eran gallos de personalidad extraña, gallos que, por lo que los vecinos nos han contado, los que le han ido a comprar, por ejemplo, era una personalidad extraña, no como cuando tú vayas a algo familiar, vayas a comprar el pan y dice, vecino, me vende, así lo tratamos nosotros acá. Margarita. Pero ellos venían y iban a comprar así como prácticamente aquí venimos nosotros. Dígame. Margarita, en las conversaciones que Rodrigo ha sostenido con diversos vecinos hemos escuchado que en el sector vive un abuelo de uno de estos 12 hoy día detenidos, inculpados en el caso, y también la mamá de uno de ellos. ¿Estos familiares se han conectado con ustedes? ¿Han llegado a expresar sus condolencias o algo por el estilo? Mira, primero que nada, yo manejo lo que he escuchado por las noticias, que sí, su mamá vive por acá, y pero ellos no se han acercado, pero también es entendible, hay que ponerse en su postura, o sea, ¿cómo llegas a una familia tú que tu hijo le hizo tremendo daño al otro niño? Entonces... Eso no va a pasar, aunque yo no puedo juzgar a esa señora porque no es culpa de ella, o sea, a lo mejor es culpa del sistema, puede que hay algún grado de culpabilidad en los padres, porque uno de repente no sabe si uno cría, pero no sabe cómo está criando. Pero Margarita, y tú misma te los topaste por acá, ¿no? ¿Tú los viste? Sí, yo los veía porque siempre pasaban a comprar a un negocio. Y o sea, esa calle donde está el negocio, la casi frente a mi casa. Margarita. Entonces, cuando yo los veía, bueno, en realidad, dígame. Sí, no, disculpa, fue torpe de mi parte además porque no habías terminado la explicación. Termina la explicación, por favor. No, que yo los veía, pero a mí me asociaba más la cara de Gerald, del más grande, el mayor. Si él era como, su cara es como más, para mí, fue la que yo me acordaba. O sea, si hablamos antes que pasara esto, era lo que yo claro, más reconocible. Sí, disculpa, lo que quería preguntarte, que también me inquieta, es, uno recibe los testimonios de varios niños que, según consigna Rodrigo, muchos de ellos señalan que estos dos tipos les ofrecían droga.
El ofrecer droga hay un sometimiento de voluntades. También, ¿verdad?, atrapar a esa población. ¿Cuán activo era su rol en ese alcance de parte de estos dos sujetos? Es que, Amaro, no te puedo responder eso porque, como te digo, nosotros no teníamos una relación cercana. Si a ellos andaban por acá y su rol era vender droga y atrapar la villa, créeme que nosotros como vecinos no lo teníamos claro y tampoco lo pensábamos. Porque, como yo dije, cuando tú ves a alguien en esta villa, lo vas como familiarizando y ya se hace normal verlo. Hay un tema, Margarita, que ronda y ha sido parte de las conversaciones que hemos sostenido con Rodrigo, el periodista que te acompaña, quien señalaba que esta aleatoriedad con la que estos sujetos habrían actuado sobre tu sobrino se explica también en un suceso que ocurrió ese mismo día. Otros chicos caminaban por el predio, estos personajes les habrían ofrecido drogas, pero ellos se resistieron e incluso uno de ellos disparó un balazo porque andaba con una escopeta de caza. 4 tiros, dijeron. Claro, algo así, ¿no? 3 o 4 tiros. ¿Qué sabes acerca de aquello, Margarita? Claro, es un rifle biker. Bueno, ese tema como de la fiscalía, pero lo que nosotros tenemos entendido, tú sabes que entre vecinos se habla o se divulga, todo, que claro, pues estaban estos niños y a ellos, estos tipos, yo creo que si estos niños hubiesen ido, estaríamos contando otra historia, a lo mejor habrían sido ellos. Por eso les digo de que aquí se habla de que he escuchado muchas psicólogas que dicen de que la víctima estaba elegida. Yo creo que, claro, la víctima estaba elegida, pero era cualquier persona de acá. Cualquier persona vulnerable. Cualquier vulnerable, cualquier mujer, cualquier niño Margarita, que hubiese ido para allá, era la víctima que ellos tenían elegido. Es que quiero hacer el punto con lo que dice Sergio, porque justamente tiene que ver con lo que hablaba el testigo. Estos niños se acercan, yo ayer conversé con el padrino de ellos, y se acercan y están con un rifle. Y los ven con una actitud sospechosa y ellos le ofrecen efectivamente fumar, y es en ese momento en donde ellos se alejan y disparan al aire para que ellos entendieran también que estaban armados y que entonces esta actitud sospechosa quedara hasta ahí. Tonka, disculpa. Solamente porque nos ha comentado que no tienen miedo y se contrasta con el testimonio del vecino que tú también se lo mostraste a Margarita hoy día. ¿Por qué crees, Margarita, entonces que hay personas que están comentando eso ahí en la villa? Es que, bueno, yo lo hablé personalmente, Tonka. Nosotros como familia no tenemos miedo porque no tenemos ningún vínculo con drogas ni nada por el estilo. Pero yo entiendo a la familia si esto es un tema de las drogas a nivel nacional. O sea, dime tú en qué parte los vecinos no tienen miedo de hablar que si se está vendiendo o no se está vendiendo droga. En todos lados. Entonces, obviamente que si acá en la villa se vende droga, ese es el miedo.